Me alegro de verte y espero que estés muy bien. Si es la primera vez que pasas por aquí, permíteme que me presente brevemente. Yo soy Lorena y estoy aquí para acompañar a mujeres como tú, mujeres que quieren sanar su autoestima, tener más amor propio, aprender a quererse, descubrir sus dones y por supuesto despertar a esa diosa interior que todas tenemos dentro y que por cierto yo ya estoy viendo en ti. Hoy quiero hablarte nuevamente de constelaciones familiares. Concretamente quiero responderte la pregunta de si las constelaciones familiares alguna vez pues se pueden equivocar o pueden no funcionar, si son siempre efectivas. Quiero hablarte sobre todo desde mi experiencia como consteladora e incluso también como clienta, como receptora. Yo he constelado varias veces, he sido constelada varias veces y de hecho varias veces antes de formarme. Entre que yo descubrí las constelaciones familiares y me formé, pasaron varios años en las que tuve pues diferentes experiencias, más positivas, más negativas, tanto como clienta y como representante también. Entonces, bueno, creo que tengo una visión pues bastante amplia desde los diferentes aspectos que se mueven en la constelación, tanto como terapeuta como receptora o clienta, digamos, de este trabajo. No es la primera vez que traigo este tema referente a si una terapia es efectiva o no. Ya te hablé en otro vídeo que te dejaré por aquí arriba sobre el tarot, por qué el tarot a veces no responde. Y en realidad creo que lo que vamos a enfocar hoy quizás podríamos trasladarlo a cualquier tipo de terapia, pero quiero enfocarme concretamente en las constelaciones familiares, porque quizás la relatividad que se puede dar en una constelación no es tan amplia como en la del tarot. En el tarot entran quizás otros aspectos en juego en los que a lo mejor es más difícil definir, porque a veces responde o no responde o se equivoca, que es una expresión que no me gusta usar, pero bueno, para que nos entendamos, acierta más o acierta menos. En una constelación quizás es más fácil discernir porque lo que se presenta es lo obvio, en el sentido de que el constelador no hace ninguna interpretación, como sí puede hacer un tarotista. De hecho debe hacerlo porque hay que traducir el lenguaje de unas cartas, de unos arcanos. En la constelación los representantes, valga la redundancia, representan lo que está sucediendo. Quizás se pueda pensar que es más fácil, digamos, dirigir o llevar una constelación en la que los representantes están vivos, es decir, una constelación grupal en la que contamos con personas, que quizás en una individual en la que trabajamos con muñecos Playmobiles. Pero en realidad prácticamente es lo mismo. Yo que tengo experiencia en los dos campos, te puedo asegurar que los muñecos quizás necesiten ese soporte, ese apoyo de que yo como terapeuta tenga que ponerle voz a esos muñecos, pero en realidad el trabajo es bastante parecido. Respondiendo quizás de una manera escueta a la pregunta si una constelación puede no ser efectiva, no servir, te contestaría que no, que en realidad siempre una constelación sirve y es efectiva. Otra cosa es, que es lo que vamos a ir separando ahora, el enfoque que el cliente le pueda dar, el enfoque del constelador u otros factores que puedan entrar en juego. En una constelación el cliente expone un tema, el constelador hace una pequeña entrevista en la que va a sacar información sobre el origen, cómo se está viviendo esa situación, para de alguna manera poder crearse una hipótesis de la que partir. Esa hipótesis de la que parte un constelador es la que va a permitir elegir el escenario. Es decir, si la persona tiene un problema, por ejemplo, de pareja, que quiere resolver algún conflicto en la pareja para saber hacia dónde va esto, para tomar una decisión sobre si se divorcia o no se divorcia, una constelación no puede decirte si te divorcias o no, o si te vas a divorciar. El constelador lo que puede plantear en este caso es ver cómo está esa pareja. Entonces la hipótesis sería: vamos a trabajar con dos representantes, uno para ti y otro para tu pareja, para ver cómo es ese comportamiento. Y a partir de ahí, en realidad, ya son los representantes los que van a hablar, los que se van a manifestar, incluso si trabajamos con muñecos. Aquí ya el constelador no puede, o quizás, mejor dicho, no debe interferir, manipular o dirigir, porque a lo mejor el constelador ha escuchado al cliente y se queda con la historia o con la idea resonando de: esta pareja es un desastre, se van a tener que divorciar. Pero a lo mejor vemos en la constelación que hay amor en esa pareja, que todavía se miran, que todavía se quieren. Entonces el constelador tiene que estar dispuesto a renunciar a su hipótesis, a soltarse a la incertidumbre y a colocarse en un espacio de no saber.
de no controlar, porque cuando el constelador suelta el control es cuando la constelación sucede. El cliente a lo mejor le cuesta más soltar la constelación porque obviamente es su historia y está viendo lo que está ocurriendo, pero no importa. La labor del constelador va a ser soltar en la historia y acompañar al cliente a que vea lo que está sucediendo, para que el cliente pueda abrir su apertura. En este caso sí que quiero decirte entonces que nunca hay clientes que lo hagan mal, nunca hay clientes que se equivoquen, nunca hay clientes que hagan que la constelación falle. La constelación puede fallar quizás más por la labor del constelador que por la actitud o predisposición del cliente, y esto es fundamental que te lo quedes, digamos, como claro. Nunca es fallo del cliente. El cliente puede estar más o menos abierto a recibir, a aceptar lo que está pasando, pero eso está ahí. Y cuando el trabajo en la constelación sucede, lo que nos está mostrando es lo que hay en el inconsciente familiar de esa persona, de ese cliente. Entonces quizás es más labor del cliente aceptarlo o no aceptarlo, pero el de aceptarlo o no aceptarlo no va a hacer que el trabajo continúe su curso, porque como te digo, se suelta ese trabajo, se suelta esa representación que se da en la constelación, y eso empieza a trabajar, esa energía se empieza a mover. Entonces no hay manera de que el cliente pueda boicotear una constelación, salvo que en mitad de la constelación el cliente se levante y diga se acabó, se cortó todo. Bueno, posiblemente ahí lo que se esté manifestando es un miedo del propio cliente, y el cliente, sin ser consciente, ha entrado en su propia constelación como representante. Pero bueno, eso sería otra historia. Volviendo otra vez entonces a este enfoque de si la constelación puede no servir, la constelación puede estar mal hecha o mal enfocada, aquí nos vamos a encontrar, como te digo, con diferentes aspectos. El cliente tiene una necesidad, tiene una demanda. Viene y me cuenta en una sesión individual o grupal, no importa, quiero explorar, trabajar mi relación de pareja. Y ese es el tema. Entonces, ¿por qué puede darse una constelación en la que la persona después me diga no me ha funcionado, no me ha servido? Normalmente cuando algo no nos sirve es porque hay una expectativa. A lo mejor esa persona quería constelar para resolver su relación de pareja, y a lo mejor vemos una resolución del problema en la constelación, o vemos que la pareja se separa. Pero sea como fuere, lo que sí tenemos que tener muy claro es que después de la constelación eso va a seguir trabajando. Lo que se ha movido en la constelación se empieza a recolocar, se empieza a remover, y es muy fácil que empiecen a haber movimientos dentro de la pareja. Entonces a lo mejor vemos que sí que se arreglan, sí que hay una solución, pero pasan un tiempo, una temporadita en la que hay muchos choques, muchos enfrentamientos. Posiblemente esos choques, esos enfrentamientos, a pesar de haber visto una buena resolución en la constelación, se deban a que precisamente como ha habido un buen entendimiento en la constelación, empiecen a aflorar cosas que estarían trancadas, cosas que nos habían contado, secretos, temas ocultos, cosas que a lo mejor la propia pareja se estaba reprimiendo para no crear problemas o conflictos, o que no hayan, digamos, choques. Entonces a lo mejor eso formaba parte. Entonces aquí a lo mejor es cuando en alguna ocasión a mí me ha dicho algún cliente no me ha funcionado, la constelación no me ha servido. A lo mejor sí, a lo mejor hay que depurar, y a lo mejor precisamente al haber esa buena base de entendimiento que se vio en la constelación, y al abrirse la caja de Pandora, es cuando podemos decir voy a continuar con el movimiento porque a lo mejor hace poco que constelé ese tema, o porque siento que esto se tiene que seguir moviendo, o también puede ser una buena idea volver a constelar sobre el mismo tema. Y aquí nos encontramos también con otro punto interesante. Un tema se puede constelar varias veces, pero nunca vamos a constelar lo mismo. Yo puedo volver a constelar mi relación de pareja después de haber constelado esa primera vez y que hubiera este movimiento que te estoy comentando, pero la representación, la pareja no se va a comportar igual que en la constelación anterior. Podemos ver una continuidad, pero no van a decir y hacer exactamente lo mismo, porque ese tiempo, ese momento no se ha congelado, sino que ha seguido evolucionando. Entonces nunca constelamos lo mismo, aunque constelemos el mismo tema. Y esto también es importante, ¿no? Porque a lo mejor no se trata de decir la primera vez me acertaste, la segunda no se trata de acertar, se trata simplemente de observar. Una constelación es una observación en la que se van a revelar secretos, informaciones, movimientos, historias, y nosotros somos espectadores de esa historia, incluido el propio cliente es espectador de su propia historia. Por eso las constelaciones tienen esa magia de que podemos ver nuestro problema desde fuera, con cierta perspectiva. Somos espectadores de una historia, y lo que vamos a hacer durante la constelación es poner un poquito de orden para que todo se resuelva de la mejor y más elevada manera,
para mi bien y el de todos los implicados, pero nunca vamos a intervenir. Otro aspecto que se puede dar también por el que una constelación no sea lo válida, resolutiva o no funcione como podría corresponder, se debe quizás al enfoque del terapeuta. A veces hay terapeutas que intervienen quizás de más. Por ejemplo, hay algunos terapeutas que por ejemplo, no permiten que el cliente elija sus representantes. Esto puede estar bien, en el sentido de que la constelación va a funcionar igual, pero a veces estos terapeutas pueden tener la tendencia incluso a dirigir la constelación como si fuese una obra de teatro. Entonces aquí ya el terapeuta está quizás metiendo demasiado de su cosecha y no está dejando que el trabajo funcione. En estos casos quizás sería interesante hacer una visión hacia el terapeuta, en el sentido de que es posible que estés proyectando tu propia historia. A veces puede pasar que en una constelación yo como terapeuta vea una historia mía y diga, ostras, esto me está resonando mucho, pero es que yo en ese momento estoy actuando de terapeuta. Si esto me resuena, si esto me está tocando un tema personal, yo como terapeuta me lo guardo, me lo archivo, y cuando termine la constelación llamo a mi consteladora de confianza y le digo, me ha pasado esto, constélamelo. Entonces yo ya me pongo en posición de clienta, pero no aprovecho esa historia para resolver yo la mía. A veces puede ocurrir que, como te digo, estoy viendo algo que digo, oh, mira, esto resuena con lo mío, esto tiene que ser así. Y a veces no soy consciente, la mayor parte de las veces un terapeuta no es consciente de que a lo mejor está interviniendo con su historia en un trabajo, no lo va a hacer a propósito. Pero bueno, aquí lo que tenemos que tener en cuenta como terapeutas es que necesitamos hacer nuestro propio proceso personal, nuestro propio trabajo que esté actualizado, que sea algo constante, para no interferir, digamos, en los trabajos de nuestros clientes, y que en ese momento nos podamos colocar al 100% en el papel de terapeuta sin entrar en la historia como si fuésemos un implicado más, un cliente más. A veces ocurre también que la demanda, lo que necesita el cliente, no queda claro. A lo mejor el cliente no lo tiene claro, a lo mejor el cliente tiene una idea y el terapeuta, al escucharlo hablar, puede discernir lo que puede estar sintiendo. Entonces le hace la propuesta al cliente y le dice, ¿te resuena tal historia? ¿Te resonaría tal tema? Si el cliente le dice que sí, seguimos, pero el cliente puede decir, mira, no, es que no es eso, lo que me llega. No pasa nada. Aquí el terapeuta tiene dos opciones. La que suele ser la acertada, tal y como yo lo veo, es, si esta no te resuena, es posible que sea algo que yo esté viendo, o a lo mejor algo que yo esté proyectando, o algo subjetivo que a mí me esté viniendo. No pasa nada. O a lo mejor es eso, pero no es la forma de entrar, no es por ahí. No pasa nada. Vamos a seguir dándole una vuelta a esta historia hasta que encontremos el enfoque que sea mejor para ti, que tú sientas como clienta que está bien para ti. Esto se suele hacer previamente, en el momento de la entrevista. A veces hay algunos terapeutas que están convencidos de que ese es el enfoque y entonces te dicen, vamos a entrar por aquí, confía en mí y vas a ver cómo se resuelve. Entonces a lo mejor se resuelve, pero ya el cliente está entrando a su propia constelación desde un punto de desconfianza. Entonces ya hay una vocecita interna que le dice, esto no va a funcionar, porque hay algo que es muy importante, y es que el cliente se tiene que sentir en todo momento durante la constelación escuchado, visto y reconocido. Cuando yo hago un movimiento, por ejemplo con muñecos en sesiones individuales online, y el cliente me dice, me resuena más como estaban antes, me suena más o me llama más que este muñeco esté colocado de tal o cual manera, yo puedo estar viendo a lo mejor la historia clarísima y decir, es que el movimiento es este, lo correcto a nivel sistémico es colocar este muñeco aquí, pero el cliente me está diciendo, no es así. Entonces a lo mejor es interesante que yo como terapeuta coloque ese muñeco como me está indicando el cliente, porque obviamente ahí hay algo interesante para ver. No se trata de que yo coloque los muñecos como yo considero que tienen que estar y fuerce al cliente a que lo vea, porque entonces se desconecta. Yo parto de la base de que nadie conoce su historia y lo que necesita mejor que uno mismo. Entonces, por mucho que yo conozca la técnica, si la persona que es la que está abriendo su historia me dice es así y no es así, la voy a escuchar, porque va por ahí. Entonces a veces puede que una constelación no funcione porque el terapeuta no hace un buen ejercicio de escucha activa. Y siguiendo con el tema del terapeuta, a veces ocurre también que lo que la persona te propone, lo que la persona necesita es un tema, un trabajo que uno no lo toca. Por ejemplo, yo no constelo vidas pasadas, porque considero que la constelación no es el espacio para hacerlos. Hay terapias de regresión, hay terapeutas especializados en viajar a vidas pasadas, entonces yo no utilizo ese tema en una constelación, porque además yo parto de que en la constelación, con el sistema familiar actual, lo que trabajamos es tal y como está dispuesto en esta vida y en este momento,
en esta encarnación, si quieres, el sistema familiar y eso como me está resonando, incluso cuando se constelan partes internas de uno mismo, por ejemplo mi niña interior y yo, es todo en esta vida, en esta historia y con estos patrones. Entonces yo no entro a constelar vidas pasadas. Yo puedo entrar a hacer como una exploración, puedo invitar a la persona a trabajar ese tema que la persona quiere buscar en vidas pasadas en esta. Y a lo mejor cuando hacemos la entrevista y me dice esto me viene de una vida pasada, yo puedo a lo mejor proponerle enfocarnos en cómo afecta en esta vida ese tema. Que a la persona le resuena, maravilloso. Que no le resuena, no pasa nada. Si a lo mejor necesita una terapia exclusiva de vidas pasadas y es maravilloso. Si yo no tengo en este caso a alguien que te pueda recomendar, pero si ocurre esto y yo puedo recomendarte a alguien que se dedique específicamente a eso que tú estás necesitando, por supuesto que te voy a derivar con todo el amor del mundo, pero no voy a forzar a la persona a que haga ese trabajo. Me pasó también con una clienta que vino a trabajarse el tema del gemelo solitario, que es una figura que se trabaja exclusivamente en constelaciones familiares. Porque ya, bueno, pues sentía que tenía que trabajar ese aspecto, ¿no? En resumidísimas cuentas, un gemelo solitario es una persona que cuando llega al útero materno, cuando es concebido, viene con un hermano gemelo y ese hermano gemelo se muere, digamos, no sale adelante, pero en una fase como muy temprana, incluso ese gemelo como que se desvanece antes de que la madre sepa que está embarazada. Entonces cuando la madre se entera que está embarazada, da por hecho que es uno, pero la personita que está, digamos, en el vientre materno tiene la conciencia de que son dos. Entonces tiene una serie de características a lo largo de su vida en las que se manifiesta siempre esa dualidad, esa ausencia del hermano que se perdió y bueno, pues se manifiesta, digamos, en diferentes aspectos de su vida y como unas consecuencias muy concretas. Entonces recuerdo una clienta que vino a trabajar ese tema porque ella había leído sobre el tema y sospechaba que ella estaba ahí y venía de una consteladora que no trabajaba el gemelo solitario y que le dijo: lo que tú estás buscando es la llama gemela, no se llama gemelo solitario, le dijo, se llama llama gemela, que es otro tema, es otro aspecto, y de hecho le consteló la llama gemela y a esa persona no le resonó en absoluto ni lo que se vio, ni lo que pasó, ni vio consecuencias. Y de hecho ella me comentaba durante esa constelación, estaba todo el rato pensando, tengo que buscar otro constelador que me trabaje el gemelo solitario. Pues obviamente aquí considero que ese constelador, esa consteladora no hizo un buen trabajo de escucha activa, porque a lo mejor simplemente no conoces el tema del gemelo, pero le puedes preguntar cómo te sientes, qué te está pasando y qué necesitarías. Vamos a explorarlo. Puede ser que a lo mejor yo no resuene con una teoría, con una filosofía o con un enfoque de algo, pero también aquí está el punto de adaptarme a lo que el cliente necesita. Yo no voy a cambiarle sus creencias. Yo puedo no constelar una vida pasada porque considero que las constelaciones familiares no son la herramienta. Pero si esa persona tiene una consecuencia de algo que considere que le viene de una vida pasada, a lo mejor sí podemos constelar ese tema sin entrar en vidas pasadas. Y a lo mejor se puede dar que aparezca un representante, que no siempre tenemos que saber cuando aparece un representante a quién representa, que es algo que a la gente a veces le preocupa, ¿no?, durante la constelación, pero es que yo quiero saber quién es, pero es que a veces dices, no importa quién es una figura que faltaba para ocupar un espacio que estaba necesitando ser ocupado. Necesito, por ejemplo, una niña, necesito mucho amor, mamá no está disponible, pues ponemos una figura que le pueda dar amor. A veces podemos reconocer o saber quién es, a veces no hace falta. Pues a lo mejor quizás en un espacio en el que se pueda constelar una vida pasada, a lo mejor la persona necesita a algo o a alguien que no tenemos por qué definirlo y yo la puedo colocar sin darle nombre. ¿Esto en qué puede repercutir? En que a lo mejor aparece esa figura, esa persona que ocupa ese espacio, esa necesidad, cubre esa necesidad que el cliente necesita, se va con la constelación hecha, se va tranquilo y a lo mejor no sabe quién es, pero más adelante cuando hace una regresión encuentra la respuesta en una vida pasada de esa figura, de esa persona o de esa necesidad que apareció en la constelación como un representante, digamos, anónimo, a ciegas. En este caso hemos respetado todo el tiempo la creencia del cliente, porque yo no he constelado una vida pasada, he cubierto una necesidad, pero hemos introducido esa figura que forma parte del sistema de creencias del cliente, que después ha podido encontrar las respuestas que necesitaba más concretas
haciendo una regresión, una terapia de vidas pasadas o lo que haya necesitado hacer. Entonces no estamos aquí para obligar al cliente a que vea algo, no estamos aquí a obligar al cliente a que resuelva esta historia, porque mientras tú no resuelvas esto no se va a mover. A veces un tema hay que trabajarlo en varias sesiones, porque como te digo va evolucionando y está bien. Entonces, en definitiva, la constelación siempre funciona siempre y cuando el constelador haga bien su trabajo y el cliente no se ponga quizás una expectativa en el sentido de quiero conseguir esto, cosas concretas, quiero constelar esto para que mi pareja se declare o para que mi pareja cambie tal cosa. Siempre constelo desde mí. No constelo a otras personas, siempre constelo desde mí. Solamente puedo constelar a otras personas que están bajo mi tutela, por ejemplo, mis hijos cuando son pequeños. Cuando son pequeños, no cuando son ya adultos o jóvenes, adolescentes, ya terminando, digamos, esa fase de dependencia hacia papá y mamá. Cuando son pequeños. Si tú como clienta o como cliente simplemente traes tu tema, sueltas la expectativa y dejas que la constelación hable, vas a ver cómo lo que recibes, lo que se mueve, va a tener sentido. Te puede gustar más o menos lo que pase después. Eso va a depender también del tema y de la situación y de dónde estés colocada. Pero si confías en el proceso y si confías en que lo que se está dando es lo mejor, no vas a tener ningún tipo de problema y seguramente no te vayas con la sensación de esto no me ha servido para nada. Y si no te entiendes con el terapeuta, el que sea, yo incluida, porque hay una fase de no entendimiento, hay una fase en la que tú dices no me siento reconocida, no me siento vista, permítete el derecho de decir te lo agradezco pero no es el momento, no es contigo, siempre de una manera amable, por fin, pero permítete escucharte y ponerte por delante. El terapeuta sabe muy bien lo que tiene que hacer, sabe cuál es su trabajo, pero nadie sabe mejor que tú lo que necesitas y cuál es tu historia. Soltando la expectativa y soltando la idea de hago esto porque necesito conseguir esto, porque necesito que esto se dé así, de esta manera. Deja que el cómo se mueva en la constelación y lo decida el universo, la vida, la divinidad, en lo que tú creas. Aquello que es más grande que tú, que te cuida, que te protege y que te permite que tú vayas haciendo tus pasos mientras esa energía superior va cuidando tu entorno. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido. Si tienes más preguntas al respecto o me quieres contar alguna experiencia que te haya pasado en alguna constelación en la que tú hayas visto que no te has sentido escuchada o que no te ha resonado, que no te ha servido, lo que sea, por favor, escríbeme. Me encantará, por supuesto, pues poder darte alguna opinión o alguna guía para, no sé, ponerte un poquito de luz en ese tema. Te invito también a que te suscribas al canal, que te suscribas también a mi web, a mi tribu menstrual, en la que comparto también pues más tips, más recursos, más cositas interesantes. Estamos además en constante proceso de evolución, de cambio, siempre adaptándonos a tus necesidades y a lo que puedas requerir, necesitar para poder hacer ese trabajito de empoderamiento personal. Y por supuesto, esta es tu casa, así que te espero siempre que quieras. Gracias por acompañarme hasta aquí y que estés muy bien.